¡No te la puedo creer, Cavani! ¡No te la puedo creer, Cavani, no! En 2021 parecía un sueño imposible. Boca empezó a moverse en silencio para convencer a uno de los mejores delanteros del mundo, Edinson Cavani. Juan Román Riquelme inició los primeros contactos, pero el uruguayo decidió seguir en Europa y un año más tarde terminó fichando por el Valencia. Muchos pensaron que la historia había llegado a su fin, pero en julio de 2023 todo cambió. Cavani rescindió su contrato con el club español y Boca volvió a la carga. Apenas un día después, el 29 de julio, el Ceneice hizo oficial su contratación y el 31 de julio llegó a Buenos Aires, pasó la revisión médica y fue presentado en una bombonera repleta de hinchas que lo recibieron como a una verdadera estrella. Sin embargo, lo que parecía el comienzo de una historia soñada terminó convirtiéndose en una montaña rusa de ilusiones, críticas y polémicas. ¿Qué pasó con el fichaje que prometía cambiar el destino de Boca? De eso vamos a hablar en este video. El gol de Cavani, vino al centro, Cavani lo erró. Señoras y señores, lo erró. Solo, increíble. Primero comenzaremos haciendo un breve repaso de la historia del jugador uruguayo, el cual en 2005 comenzó su carrera con apenas 18 años. Edinson Cavani hizo su debut como profesional en Danubio, uno de los clubes con mejor cantera de Uruguay. Proveniente de Salto, rápidamente llamó la atención por su potencia física, su capacidad goleadora y el enorme despliegue que tenía para presionar y correr durante los 90 minutos. Aunque todavía era un juvenil, comenzó a sumar minutos en primera división y fue ganándose un lugar en el plantel. Durante sus primeras 2 temporadas disputó 30 partidos oficiales y marcó 12 goles, números que despertaron el interés de varios clubes europeos. Así fue como llegó el 2007, donde todo cambiaría para el jugador, y es que el verdadero salto de Cavani llegó en enero de 2007 cuando disputó el Sudamericano Sub-20 de Paraguay con la selección uruguaya. Allí se convirtió en la gran figura del torneo, fue el máximo goleador con 7 tantos y lideró a Uruguay hasta el tercer puesto, logrando así la clasificación al Mundial Sub-20 de Canadá. Sus actuaciones rápidamente despertaron el interés de gigantes europeos como el Juventus y el Milan, pero finalmente quien se adelantó fue Palermo, que pagó alrededor de 4,5 millones de euros para ficharlo cuando apenas tenía 19 años. Así fue como Cavani debutó con el conjunto italiano el 11 de marzo de 2007 frente a Fiorentina. Ingresó desde el banco con su equipo perdiendo 1-0 y apenas 15 minutos después marcó un espectacular gol de volea para sellar así el empate. Ese debut soñado fue el inicio de una carrera brillante en el fútbol europeo. Durante 4 temporadas disputó 114 partidos oficiales y convirtió 35 goles, consolidándose así como una de las grandes promesas de la Serie A. Con esos prometedores números, el Napoli fue quien decidió apostar por el uruguayo. En 2010, el Napoli adquirió a Cavani y lo incorporó oficialmente a préstamo con opción de compra. Edinson Cavani se abracha de gol. Allí fue donde explotó definitivamente. El matador se dio a conocer al mundo, y es que Cavani formó uno de los ataques más temidos de Italia. Ganó la Copa Italia 2012 y en la temporada 2012-2013 fue el máximo goleador de la Serie A con 29 tantos. En apenas 3 temporadas marcó 104 goles en 138 partidos, convirtiéndose así en uno de los mejores delanteros del mundo y despertando también el interés de los gigantes europeos. En 2013, el Paris Saint-Germain pagó cerca de 64 millones de euros para fichar a Cavani, convirtiéndolo así de esta manera en el traspaso más caro de la historia del club francés en ese momento. Durante 7 temporadas ganó 6 ligas francesas, varias copas nacionales y se transformó en el máximo goleador histórico del PSG con 200 goles en 301 partidos. Su rendimiento lo consolidó como uno de los delanteros más letales del mundo, y en octubre de 2020 Cavani llegó libre al Manchester United. Tras finalizar así su exitoso ciclo en el PSG, a pesar de haber arribado con 33 años, tuvo un gran impacto. He tucks it to Cavani. Scores! Edinson Cavani wraps it up for Manchester United. En sus primeras 2 temporadas disputó 59 partidos, marcó 19 goles y dio 7 asistencias, siendo así una pieza importante del equipo inglés, pero dando indicios de que ya no estaba quizás en sus mejores años. Mientras brillaba en Inglaterra, en 2021 comenzaron los primeros rumores
de una posible llegada a Boca Juniors. Es así que Juan Román Riquelme, entonces vicepresidente de Boca, inició contactos con el delantero y distintos medios aseguraban que el uruguayo estaba dispuesto a resignar parte de su salario para cumplir el sueño de vestir la camiseta Xeneize. Sin embargo, Cavani decidió renovar un año más con el Manchester United para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar 2022. Finalizada la temporada 2021-22, quedó como jugador libre y Boca obviamente volvió a la carga. Durante varias semanas las negociaciones estuvieron abiertas, pero el delantero optó oficialmente por continuar su carrera en Europa y el 29 de agosto de 2022 fue presentado como nuevo jugador del Valencia de España, postergando una vez más su ansiada llegada al club argentino. Era una apuesta del entrenador Gennaro Gattuso para liderar el ataque del equipo. Sin embargo, su paso por el club español estuvo marcado por las lesiones y la falta de continuidad. Y es que en su única temporada con el conjunto disputó 28 partidos oficiales, convirtió 7 goles y dio 2 asistencias. En la liga jugó 25 encuentros, anotó 5 goles y repartió tan solo 2 asistencias. Durante el curso sufrió problemas musculares y un esguince de tobillo antes del Mundial de Qatar 2022, lesiones que obviamente le hicieron perderse varios partidos y le impidieron encontrar regularidad. Con el Valencia peleando por evitar el descenso y un proyecto deportivo bastante inestable, Cavani así decidió rescindir su contrato al finalizar la temporada, y es que claramente no era el Cavani de hace unos años que aterraba a las defensas en Francia y en toda Europa. Después de varios años de negociaciones frustradas, el 29 de julio de 2023 finalmente se hizo realidad uno de los fichajes más esperados del fútbol argentino. Edinson Cavani fue oficialmente anunciado como nuevo jugador de Boca Juniors. El delantero uruguayo llegó con el pase en su poder tras rescindir su contrato con Valencia y firmó hasta diciembre de 2024, vínculo que posteriormente sería extendido hasta finales de 2026. 2 días después, el 31 de julio, aterrizó en Buenos Aires y fue recibido por una multitud de hinchas. Tras superar la revisión médica, fue presentado en una bombonera repleta donde dejó una frase que rápidamente se volvió viral: "Voy a defender esta camiseta como si fuera hincha de toda la vida". Apenas 3 días más tarde, el 3 de agosto, debutó oficialmente frente a Nacional de Uruguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. Su llegada representaba el cumplimiento de un sueño tanto para un jugador como para millones de hinchas de Boca. Y es que el propio Juan Román Riquelme calificó este fichaje como el mejor refuerzo extranjero de la historia del fútbol argentino, palabras realmente muy importantes. Sin embargo, sus primeros meses estuvieron lejos de ser sencillos. Cavani necesitó un periodo de adaptación al fútbol argentino y aunque mostró destellos de su calidad, también comenzaron a aparecer los primeros inconvenientes físicos. Llegó el de Cavani, mira al centro, Cavani lo erró. Señoras y señores, lo erró. Solo, increíble. En noviembre de 2023 sufrió un desgarro muscular que lo obligó a perderse varios encuentros en una temporada donde Boca alcanzó la final de la Copa Libertadores. Y es que el uruguayo no logró tener el protagonismo que todos esperaban. Y es que apenas 3 meses después de llegar a Boca, Edinson Cavani disputó la final de la Copa Libertadores frente a Fluminense en el Estadio Maracaná y el Xeneize cayó 2-1 en tiempo suplementario, quedándose así nuevamente a las puertas de conquistar la 7ª Libertadores de su historia. En lo personal, el uruguayo tuvo un partido de mucho sacrificio pero con pocas oportunidades para destacarse. Boca pasó gran parte del encuentro defendiendo y Cavani quedó aislado en el ataque. Disputó 77 minutos, ganó varios duelos físicos, colaboró con la presión sobre la salida del rival, pero no logró rematar al arco ni generar tampoco situaciones claras de gol. Luego el 2024 comenzó con un panorama similar. Entre febrero y abril volvió a sufrir diferentes molestias musculares que le hicieron perderse varios encuentros. Las críticas empezaron a crecer porque muchos consideraban que el físico ya no le permitía sostener la intensidad que había demostrado durante toda su carrera. Aún así, cuando estuvo en condiciones trató de responder y terminó siendo el máximo goleador de Boca durante la temporada, con 20 goles, 3 más que el segundo, que era la bestia Miguel Merentiel, y de esta manera recuperó un poco la confianza en los hinchas xeneices. Llegó el de Cavani, mira al centro, Cavani lo erró. Señoras y señores, lo erró. Solo. Sin embargo, Boca no ganó títulos importantes, quedó eliminado de los torneos principales y Cavani tuvo partidos muy cuestionados, falló ocasiones claras y convivió con lesiones. Su rendimiento estuvo muy por debajo de lo que se esperaba de un delantero de su trayectoria. Aún así, logró convencer a la dirigencia, los cuales decidieron renovar su contrato hasta diciembre de 2026, apostando a que siguiera siendo uno de los líderes del plantel, un error muy grande por parte de la dirigencia de Boca en su momento. Ahora ya está, se lo come Cavani, se anudó Cavani.
Porque en el 2025 volvió a estar marcado por lesiones. Cavani sufrió un desgarro muscular en agosto, posteriormente una lesión vertebral, otra lesión en el gemelo y distintos problemas musculares que le hicieron perder una importante cantidad de encuentros. Cada vez que lograba recuperar continuidad, aparecía un nuevo inconveniente físico que frenaba su ritmo competitivo. El golpe más duro llegó cuando Boca quedó eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima, un fracaso histórico para el club. Tras perder 1-0 en Perú, el Ceneice ganó 2-1 en la Bombonera, pero cayó 5-4 en la definición por penales y quedó afuera no solo de la Libertadores, sino también de la Copa Sudamericana, un completo papelón para la institución, y la imagen que recorrió el mundo fue la de Edinson Cavani fallando un gol increíble debajo del arco en el tiempo de descuento, una jugada que le hubiera dado la clasificación a Boca antes de los penales. Aunque luego convirtió su remate en la tanda, ese error quedó marcado como uno de los más recordados de su paso por el club y simbolizó una de las eliminaciones más dolorosas de la historia reciente de Boca. ¡No! ¡No te la puedo creer, Cavani! ¡No te la puedo creer, Cavani, no! La situación además se agravó durante 2026, primero sufrió una lombalgia que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas y poco después una hernia discal terminó alejándolo gran parte de la temporada. Las lesiones ya no eran hechos aislados, sino una constante que condicionaba completamente su participación. Para ese momento había acumulado decenas de partidos con problemas físicos desde su llegada al club. A pesar de que Cavani no jugaba, seguía percibiendo un jugoso salario y eso era lo que los hinchas más le cuestionaban, ya que a diferencia de su compañero de equipo Ander Herrera, que al no poder dar todo debido a lesiones e inconvenientes, tuvo el gesto de bajarse su salario. Cavani por su parte no tuvo ese gesto con el hincha y eso enfureció aún más a todos los hinchas de Boca que ya no lo querían ver más y le pedían a Riquelme básicamente su cabeza. Finalmente en julio de 2026 Boca y Edinson Cavani llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato 6 meses antes de su vencimiento, luego de que el entrenador Rodolfo Arruabarrena le comunicara que no sería tenido en cuenta para el segundo semestre. El paso de Cavani por el club terminó siendo una gran decepción, llegó como uno de los fichajes más importantes de la historia reciente de Boca con el objetivo de conquistar la Copa Libertadores, pero se fue sin ganar ningún título. Las lesiones, la irregularidad y las eliminaciones ante Fluminense en la Libertadores 2026 y aún peor la de Alianza Lima en 2025 marcaron un ciclo muy por debajo de las expectativas. En total disputó 81 partidos, marcó 28 goles y dejó una sensación de deuda con el hincha Ceneice.